infancia, paraíso, cielo, o perdido, perdido, paraíso, como dice aquel, ¿no? Tan paraíso no, tampoco, pero mi familia, yo creo que fue la que me puso a mí en un camino que fue inevitable después, ¿no? Eran 6 tías, 2 tíos, todos casados, todos con hijos. Mi abuela, que era la que siempre se estaba disfrazando y la que siempre organizaba alguna cosa. Y ellos tenían como una rutina de juntarse una vez por semana o algo así, en una casa maravillosa que había en la Rambla de Pocitos, una casa que tiene un jardín gigantesco. Y escuchaban mucha música y jugaban a juegos de adivinar si era Vivaldi o si era Albinoni o si era así, ¿no? Y cualquier tipo de música. Yo ahí empecé a escuchar música, yo creo que desde que nací casi. Porque para ganar esos juegos ellos escuchaban el Sodre rabiosamente todo el tiempo en mi casa. Ahí que tuve tantos primos músicos. Y el que no fue músico le dio por hacer algo así como, bueno, teatrera fui yo la que salí. Tengo en una foto ahí que está todas esas personas y yo en el piso con mis 2 primos, el día que bailaron los lanceros, que es una danza de la colonia montevideana, y están todos vestidos como a ellos les parecía que era la colonia montevideana, pero están todos con vestuario, no disfrazados. Disfrazados no es la palabra, es más allá de disfrazada. Antonioni o Fellini se hubieran muerto por ver fotografiar a aquellas personas que además ensayaron los lanceros y los bailaron. Esta es la familia Vigil y amigos. Este fue el primer teatro que yo tuve en mi vida. Esa nenita de moña en la cabeza y con un buclecito en el costado, soy yo, mis 2 primos y una señora que está casi arriba mío, a mi izquierda, con vestido floreado, es mi mamá. Mi tía abuela y mi abuela tocaron el piano y yo aprendí. Existía la Isla de los Niños, que el patriarca y nunca visto director de teatro Atahualpa del Chopo tenía un elenco de niños, con algún adulto que hacía otros papeles. A los 8 años yo debuté en el Teatro 18 de Julio, donde ahora es Tata o algo así. La entrada costaba 50 centésimos. ¡Qué locura! En el año 51, bueno, no sé si ustedes eran nacidos ahí. Soy como Amal Davis. Este chicle me está matando. Lo quiero poner en algún lado. ¡Paf! ¡Qué bien! Bueno, debuté a los 8 años y ahí ya me quedé ahí, porque esa compañía de niños se fusionó con el teatro que empezaba ahí, el Teatro El Galpón. Y hicimos otra obra en el Galpón de la calle Mercedes, que hasta ahora yo le siento el olor. Le siento el olor, si me acuerdo. El olor que tenía adentro. Que es, el olor de los teatros es algo... Bueno. Y ahí hice una obra también con Jorge Curi. Jorge Curi estaba empezando y hacía el juguetero y nosotros hacíamos todos los juguetes. Y ahí conocí el teatro independiente. Y nunca me quise ir de ahí, pero tenía que ir al liceo y esas cosas. Pero inmediatamente que yo terminé esa cosa, me inscribí en la Escuela de Arte Dramático, de rebote, porque yo no quería ir ahí. Me daba un poco de miedo ese lugar. Y la comedia, que ya había ido a ver obras. Sí, y me daba un poco de sobrecogimiento, así. Yo quería ir al Galpón, pero el Galpón recién tomaba a los 18 y yo tenía 17, pero yo no podía esperar más porque además me estaban atomizando en mi familia que yo tenía que hacer algo y yo lo que quería hacer era eso. Entonces me inscribí en la Escuela de Arte Dramático. ¡Paf! Ahí empezó a pasar otra cosa en mi existencia.
Yo pensaba que iba a ser como aprender teatro como la de las películas, ¿entendés? Como las heroínas de las películas que yo veía, yo qué sé. Bueno, no. Prelopistas españoles hablando una cosa que ni yo entendía lo que estaba diciendo. ¿Quién mete ninguno a andar ni porfiar en casamientos conmigo? Pues séame Dios testigo que yo digo que no me quiero casar. Bueno, ahora lo digo mucho mejor que hace 50 años, a los 17 años, que yo no sabía qué estaba diciendo. Ahí fue la primera duda. Yo dije, yo de acá me voy a ir. ¿Qué estoy haciendo acá? Pero me apareció el primer maestro, mi maestro, el que hasta ahora le sigo todo lo que puedo los pasos, sobre todo en aquella coherencia que tenía de artista y de ser humano. ¿Entendés? Maestro que se llamaba José Estruch y que fue profesor de la Escuela de Arte Dramático en esa época que yo estuve, gracias a Dios. Era un ser humano verdadero, que te llegaba al corazón, y así yo aprendí a hacer teatro. Y así me discipliné a decir aquellas cosas que no entendía y a aprender a decir que cuando digas no me mete ningún andar, tenés que hacer así con los brazos. Y cuando tenés que decir así, tenés que hacer así con los brazos. Y tenés que hacer así con los brazos y no movimientos dobles, porque todo como si te metieran un pie en un zapato como que te aprieta. Bueno, imposible, pero lo hice. Y eso fue, en aquel momento no me daba cuenta, pero fue el aceptar que cuesta, que llegar a donde uno quiere siempre cuesta. Y yo aprendí a disciplinarme ahí, porque me lo hicieron aprender, y aprendí a levantarme a las 7 de la mañana sin chistar, cosa que durante el liceo jamás había podido. Bueno, pude, y entendí esa parte, por lo menos empecé a entender esa parte, y sobre todo el amor y la reverencia y el lugar que debería ocupar el teatro en mi vida, transmitido por aquel hombre. Él fue mi Stanislavski, me hizo sentir que no solo era el escenario lo que valía, que había que ser toda la cosa, ¿viste? Bueno, a partir de ahí, dentro de aquella escuela académica y ortodoxa, que no fue peor que la de ahora, no, muchísimo mejor. Bueno, él formó grupos, intercaló gente, ¿entendés? Porque él venía de los teatros independientes. Entonces hicimos un espectáculo cuando egresamos y tuvimos 4 Florencios. Y yo también, aprendí eso, que cualquier persona puede, siempre que le des el ambiente para que salga lo que él tiene adentro, ¿entendés? Éramos unos guachitos nosotros, ¿sí? Reformados, así además militarmente en aquella escuela. Ese grupo siguió y tuvimos unos éxitos despampanantes, pero todo el mundo decíamos que éramos lo más de esa década del 65 al 68, lo más. Bueno, acá yo tenía 23 años y me tocó hacer Julieta. Y de alguna manera yo estaba haciendo todo aquello desde algún lado que, pese a que me decían que era tan divina y tan maravillosa, yo no me lo creía tanto. Y por otro lado me lo creía del todo, claro. A mí lo único que se me ocurre decir acá, que yo estoy donde había querido llegar en algún momento de mi adolescencia. Ahí va. Eso es lo importante de decir. Yo había querido que me pasara esto, seguro, y que me fotografiaran en los diarios y estar divina. Cuando yo empecé a hacer teatro, eso era lo que yo quería. Claro. Y tuve unas críticas que yo las leo ahora y me dan un poco de vergüenza, porque dicen cosas de mí que yo ya ni en aquel momento me las creía. ¿Qué cosa? Que eso fue lo que me fue salvando a mí. Porque yo me hubiera podido quedar ahí. Y hubiera sido una vida
también, ¿verdad? Ser una primera actriz de algo, de algún lugar, del primer sitio, de algún lado. No era nada fácil hacer Julieta, ¿cierto? Y menos en el teatro de aquel momento, que el director marcaba mucho a los actores, mucho. Si bien que Hugo Ulibe hizo una cosa que fue la primera vez que también yo percibí, que fue que él hizo una traducción, una versión de Romeo y Julieta, que se la criticaron algunos críticos, sí, pero que le dejó la esencial. Tuvo un impacto fuerte este espectáculo, porque fue la primera vez además que este grupo, como yo dije, que estaba súper entrenado en la escuela de arte dramático, era todo con andamios y cosas y nosotros andábamos por ahí volando. Ya le dábamos importancia a la parte del cuerpo, sí. Por eso que fue un espectáculo que tuvo mucho impacto, sí. Lo hicimos en el Odeón y llenamos siempre. Y en aquella época el teatro se hacía de martes a domingos, doble función domingo. Y ahí Dios quiso y el destino que yo empezara con el teatro independiente. Porque ese grupo que era súper exitoso y exitista, o sea, cuando empezamos a quedarnos sin ideas para, bueno, se fue cada cual por su lado. Éramos muy jóvenes, tendríamos 24 o 5 años, una cosa así. Y me fui al teatro independiente y ahí aprendí, otra vez, por suerte, a todo lo que hay que hacer en el teatro. Hay cómo barrer un escenario, no se barre de cualquier manera, te digo. Hay que aprender a hacerlo. Tiene su técnica, como todo, como todo. Y todo, y aprender a armar un bastidor, y aprender a hacer traspunte de luces, y aprender a ser apuntador, y aprender a ser utilero, y aprender a hacer todo, 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 todo. Y ahí empiezas a entender otra cosa del espectáculo, que no es solo, ¿verdad?, lo que vos tenés que hacer arriba. Fue impresionante ese periodo de ese momento en que todos los teatros hacían cosas de vanguardia. Montevideo, para los que son adictos a los Beatles, era Pepperland. O sea, un lugar paradisíaco, donde había música por todas partes y millones de teatros. Bueno, esta foto es de un ensayo de América Urra que hicimos en el club de teatro, nuestro teatro, que quedaba en la calle Rincón y que había sido fundado por Taco Larreta y por todos sus amigos nunca vistos, que ahora no me acuerdo mucho de nombrar, pero sí que estaba Ducho, sí que estaba Jorge Esclavo fue que vino después. Bueno, una cantidad de nunca vistos, que también estaba mi maestro Pepe Strucci, que hicieron inolvidables puestas en escena de aquel momento. En un momento se quedó este grupo de las que había sido de la escuela, donde estaba Bimbo de Pauli, de Nevi, Manuel Vidal y Marida Acuña y una cantidad de gente. Bueno, yo aterricé en ese lugar después que se disolvió el Grupo 65 y acá estábamos haciendo eso que dije yo, América Urra, un autor de súper vanguardia. De alguna manera ya había mucha cosa que se estaba desechando. Se ve en la manera de actuar, en la ropa que tenemos puesta, si bien es un ensayo, pero ahí ya se ve otro compromiso con otra cosa, en la parte del teatro, digo yo, ¿no? Y en esta obra el texto era súper moderno y hicimos cosas que también fueron vanguardia, y poníamos música de Bob Dylan, me acuerdo, y maneras de manejar el espacio que también eran diferentes a cómo se estaba manejando todo de aquello de los directores que te marcaban. Ya había otras libertades, ya había otros esquemas para trabajar, pero todavía seguía siendo
muy atado todo, ¿no? Por gente que además tampoco tenía los conocimientos necesarios, lo hacía porque de corazonada nomás. Sí. Esa época del Club de Teatro fue muy fermental. Ahí el mundo empezó a ser así y se empezó a filtrar para acá, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando, ¿no? Y empezamos a tener héroes como Che Guevara, como Ho Chi Minh, como Jimi Hendrix, gente de una estatura impresionante que estaba volando el mundo, el Mayo francés, los Panteras Negras, el Black Power. Empezó a pasar de todo, y se empezó a reflejar en lo que estaba pasando. Y ahí también pintó el rock and roll, para mí. O sea, de repente me presentaron otro Another Planet. Hasta ese momento rechazado por la gente con la cual yo estaba, ¿verdad? Que éramos todos militantes de, bueno, otra especie. Pero yo siempre estuve mucho ligado con la música, por suerte. Y ya había escuchado algún rock and roll así de jovencita, de Elvis Presley y eso, ya me había hecho la cabeza a mí. Bueno, ni que hablar los Beatles, que también estaban pintando, y todavía estaban muy certiños ellos, así que todavía... Y de repente aquello se empezó a poner peludo, y se empezó a poner collares, y se empezó a poner lo que vino para acá, lo que yo pude ver, o sea, en Woodstock, en aquella película... Blow Up, me sale. Blow Up de Antonioni, que mostraba en Londres en los años 69, y yo veía gente como de otro planeta, pero era de este planeta. Cuando yo vi Woodstock por la primera vez, cuando yo vi a Joe Cocker cantando con una pequeña ayuda de mis amigos, esa fue una lección que me dio. Yo nunca vi un tipo tan drogado en mi existencia, porque aquel hombre parecía que no se podía tener en pie, ¿verdad? Las cosas que le pasaban, los pies, los sudores, las caras, las muecas, y sin embargo aquel hombre no le erró una nota, no desafinó un instante, fue perfecta la interpretación que hizo. Y yo dije, claro, de alguna manera él pudo estar hablando con Dios en este momento. Él no está para nada. No le importa que haya 500.000 personas ahí o que no haya nadie. No le importa. Él está entregando. That is, ahí entendí. Entregando. ¿Entendés? No que te den, que te aplaudan, que te digan. Y ahí empezó a entrar en mi vida toda la literatura y la filosofía y la parte conceptual de mi existencia con la literatura y lo que me fue llegando de las partes del Oriente, de la India, de la China, desde la macrobiótica hasta el Tao, hasta el I Ching, las plantas de poder. Porque yo no me hubiera animado a experimentar todo lo que experimenté si eso no me hubiera llevado a eso. Y si ese estado no me hubiera llevado a mí a experimentar el teatro como yo quería, como el camino, como yo quería experimentar el arte, ¿entendés? Con devoción, con alegría, con gozadera, con mi corazón. Porque yo ya sabía lo otro. Yo hacía 4 gestos así, decía 4 versos asá, y me decían que estaba bárbara. Estaba bárbaro López y estaba bárbaro el coreógrafo, y yo, ¿qué estaba haciendo allí? Me preguntaba yo. Empezaron a pasar cosas al principio imperceptibles, como todo, ¿verdad? Pero ya empezaron las elecciones. Esas elecciones del 71, 72, 71, fueron porque ahí creíamos que ganábamos nosotros. Digo nosotros porque yo fui muy militante en mi momento de militante político. Ahora sigo siendo militante, pero de otro costado, eso sí.
Bueno, pero en aquel momento la militancia se trataba de hacer teatro político y se trataba de ir a las fábricas y se trataba de ir a la calle y todo empezó a tener una efervescencia impresionante y todo el mundo parecía que íbamos a ganar. Y yo me acuerdo que me quedé en una radio que había arriba del Teatro Estela, que era, sé que es 40, no me acuerdo, estábamos con Macunaíma, que es un locutor, bueno, y oímos los resultados hasta el fin y se fue pinchando el globo así. Y yo me acuerdo llorando en el cordón, yo vivía en la Ciudad Vieja en ese momento, en Buenos Aires, y Juan Carlos Gómez. Tuve que atravesar la Graciada y me senté a llorar ahí, con una tristeza que era más allá de haber perdido. Yo sabía que se venía una cosa que se venía todo, bueno. Eso, con el club de teatro donde éramos militantes en todo sentido de la palabra. Teníamos 2 salas, el club de teatro, y también manejábamos el Teatro Estela, donde trajimos a los Quilapayún, a Mercedes Sosa, a Víctor Jara. Esa era la cultura que nosotros teníamos en el momento, ¿cierto? Bueno, empezamos a no poder decir cosas, por ejemplo. ¿Entendés? Había cosas que no podías hacer. Y después empezó a venir la estupidez de que había palabras que no se podían decir. ¿Está? La palabra victoria, no, hasta la victoria, no podía, nada que tuviera. Y muchas otras palabras y muchos otros conceptos. Bueno, había una censura. Lo concreto es, vos hacías la cosa y tenías que pasar un libreto a la policía para que te censuraran o no la obra. O pasajes de la obra, ¿cierto? Y a mí, que estaba en el otro camino, yo ya estaba buscando otra cosa, no me importaba, yo que estaba buscando libertad, ¿entendés? Estaba buscando ver cómo, y acá me estaban como metiendo en una jaula. Y el teatro se me empezó a hacer pesado a mí. No entendía por qué habíamos pasado de hacer, yo qué sé, América Urra y lo que estábamos haciendo, a hacer El Caballero de Olmedo, dirigidos por Sergio Termin, ya no dirigidos por Uno de Nois. Y bueno, ese fue un camino difícil, no tan fácil, porque a partir de ahí tomamos el camino del exilio cultural, de la marginación, del outsider, del underground. Y este salto así se lo debo mucho al que fue mi compañero durante mucho tiempo, que fue Til Silva, que fue el padre de mi hija. Él fue el que me dijo, vamos para este lado, y ahí fue, como dice aquel otro, on the road. Nos pusimos en la estrada. En la foto estoy yo con Til Silva en la Plaza Independencia. Somos 2 militantes del Teatro Independiente de Montevideo. El Til tiene los bigotes parecidos como el Che. Yo estoy vestida discretamente, mocasines, moño. 2 militantes del Teatro Independiente de Montevideo. Seguramente venimos de tomar un café en el Sorocabana, que se ve atrás, donde seguramente habríamos ido después de ver algunas películas de Godard o de Truffaut o de cualquiera de esos de aquella época, y después seguíamos a tomar un café con esa vuelta del Palacio Salvo. Ahí había un café que se llamaba Palas, que también se llenaba de gente de teatro. Bueno, estábamos en el auditorio del Parque Rodó. El Til tiene bordado el sol en una pata del pantalón y bordada la luna en el otro. Yo tengo una casita bordada abajo del pantalón. Y el Til tiene los bigotes ya más parecidos a George Harrison que al Che Guevara. Y esa fue la época de los Beatles al mango, de Piazzolla, de la ciencia ficción, de Bradbury, de Lovecraft, de los poetas beatles. Y después fue aquella cosa que pasó, ¿no? Sí. Realmente lo que hace una dictadura
a nivel cultural es devastador, devastador. Porque todos los prejuicios se acumularon, ¿entendés? Nosotros pasamos a hacer lo que pasamos a hacer porque éramos inmirables para ciertas personas. Cuando tenías que ir al liceo con el pelo por acá, cortito acá, y la pollera por acá, y los hippies andaban con el pelo por acá, y la pollera por acá, y sin sutién, y era demasiada libertad, ¿eh? Y bueno, y apareció Graciela Figueroa, que venía de Nueva York, del 69, que se volaba todo allí. Ya venía con la cabeza de lo que yo veía en las películas. Entonces, ella tenía una enorme libertad en ese momento y juntó la gente que se ligara con ella, fuera bailarín o no. Otra enseñanza. Este fue el grupo, el primer grupo, después que yo dejé el teatro, club de teatro. Yo estoy en el extremo izquierdo, Graciela está en el centro y Til se está por incorporar a lo que nosotros llamábamos el diámetro, que por ahí empezaba nuestra danza completamente cósmica y esotérica a más no poder. Para mucha gente esto así le parecía unos locos de mierda, haciendo que, no sé, bueno, así era. Pero nosotros estábamos creyéndonos mucho lo que estábamos haciendo, no la estábamos parando, no. Nosotros hicimos espectáculos, varios, para el momento, 4 o 5, no me acuerdo, pero varios, que se llenaba de gente, que algunos nos odiaban y otros nos idolatraban. Bueno, ahí yo empecé a ser como feliz en ese trabajo. Primero, porque no tenía un texto para decir, que eso siempre era una cosa que en mi cabeza, si me olvidó lo del texto, bueno, no sé, ya no tenía compromiso por ese lado, ¿entienden? Y sin embargo podía hacer lo que quisiera. Entonces yo de repente me podía recitar un verso, de repente me podía cantar un pedazo de canción, lo que se me cantaba. Eso. Empecé a poder hacer lo que yo quería. Y ahí aprendí cosas de mí, de mi envase, de mi cuerpo, de cómo tratarlo, de cómo manejarlo. Y cómo manejarlo en el espacio. Y cómo manejarme en otros espacios. Me empecé a sentir a gusto en el sitio. Cuando antes yo decía, me marcaban que viniera hasta la alfombra, después que caminara para allá, o sea, me saqué un encarcelamiento de mi cabeza cuadrada, porque todos vamos aprendiendo, lo que aprendemos lo aprendemos, después eso, tenés que sacártelo, ¿no? Bueno, yo tuve la suerte de que el destino me fue llevando, parece, porque también había pasado por mi vida todo eso en la parte de teatro. Había pasado el Living Theater de Julian Beck, había pasado Grotowski, había pasado y la estética del rock and roll y lo que estaba pasando. O sea, yo ya no quería más aquello. Aquello ya era parte de otra estética que yo ya no lo quería ni ver. Entonces, hacíamos lo que vivíamos y lo hacíamos. Esa parte fue muy feliz para mí, mucho. Y fue también como, viste, como te pasa que es un proceso, pero después en un clic, que vos entendés cómo es la cosa. Bueno, estando en el Teatro del Notariado, lleno de gente, la platea, y yo en el propio escenario haciendo un calentamiento como si fuera Maya Plitskaya, no sé, como si fuera, no sé, como si fuera a bailarme todo en ese espectáculo. Y de repente me vi y dije, pero, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo no voy a hacer eso. Y me vi sentada allí en el proscenio, ahí donde está la gente, y me quedé y no supe qué decir, y de repente me paré y me fui. Y cuando me fui sentí un alivio increíble, porque todo eso me lo había permitido yo hacer, que había estado tan atada a los convencionalismos de hacer lo que queda lindo, de hacer lo que queda bien, ¿entendés? La puerta del jazz, sí. Se hacían, ahí va,
el mundo, antes de globalizarse como ahora, se empezó a fusionar, ¿entienden? Todo en Japón, de repente todos estamos, no. Hubo cosas que fueron pasando con más trabajo, pero aquello que digo que se fue filtrando el cine, que se fue filtrando los libros, todos los poetas beat, y qué sé yo, y la cultura india, y la cultura china, y la música. Siempre fue para mí la otra parte que yo hubiera querido ser y no pude. Porque yo en realidad hubiera querido tocar el contrabajo. Pero a mí me decían que para una mujer mejor que era la viola. Y yo no quería, no sé, me fueron como desestimulando. Estudié el piano cuando era chica, como todas las niñas de aquella época, con terrible maestro también, pero ni bola. Y estudié la guitarra en un tiempo que también todas las niñas de las épocas del 60 y poquito, 50, tocaban la guitarra y cantaban en francés por aquello de la Nouvelle Vague, ¿te acordás? Tous les garçons et les filles de mon âge. Bueno, la que no lo hacía era una tarada, yo no era. Entonces tenía una guitarra porque en casa siempre había cosas y tuve un momento, por ejemplo, momentos. Entonces existían gente que se juntaban en garajes, como siempre se habrá sido en toda la vida de los jazzistas, gente que se juntaban en altillos, gente que se juntaban y tocaban. Y yo tuve unos privilegios espantosos de oír a unos músicos, de caerte desmayado, nada, espacio donde podía, todos los instrumentos, todas las cosas, y vamos a tocar. Ahí conocí a mi marido yo. Mi marido de hace 37 años, que además de ser mi marido, fue mi disc-jockey 37 años. Un disc-jockey de lujo, que me presentó a todos los grandes, a todos los grandes y no tan grandes de la música que ustedes se puedan imaginar. Sí. Y ahí yo pude integrar una cosa que siempre les había envidiado a los músicos, que siempre les había envidiado, por Dios, y era la de improvisar, ¿entendés? Yo les veía las caras a los tipos y yo quería tener esa cara cuando hiciera algo en el escenario, ¿entendés? No que le pareciera linda o fea a fulanito y a mengano, que fuera mi expresión, que pasara lo que pasara, ¿entendés? Era yo. Íbamos y veníamos a Brasil cuando podíamos con documentos, cuando podíamos sin documentos, a veces con los niños, a veces sin los niños. Tribu, fue como un momento de tribu, porque estaba pasando eso, estaba pasando en Brasil también muy fuerte con aquello de Brasil. Bueno, ahí pintó Brasil, que fue también otro maestro. Yo en un momento cuando estaba sin empleo, porque yo había estado siendo profesora de la Escuela de Arte Dramático, y ahora a los 30 años estaba sin empleo, 33 años, embarazada, sin ningún teatro que nos quería tener en sus carteleras, porque pasamos a ser realmente como Mateo. Todo el mundo muy lindo, pero nadie nos quería tener cerca, la verdad, sí. Y yo fui muy feliz en esa época. No me importaba, en ese momento la marginalización no me importaba, como no le importaba a Mateo tampoco, porque estaba haciendo lo suyo, ¿me entendés? Nunca dejó de tocar y yo ahí nunca dejé de bailar, que eso no lo mencioné, que en esa instancia yo me convertí en bailarina. Y lo digo con mucho respeto, porque yo creo también que la danza no es saber quién levanta la pierna más alto, ni quién hace los giros más así, sino que también hay otros elementos. Mal Davis enseña eso, ¿no? Bueno. En el primer espectáculo que hicimos en el Teatro Guaira de Paraná, que era como en San Martín, 2000 personas, gigantesco, todo el piso se subía y se bajaba, luces, focos, tormentas, rayos. Nosotros éramos 8,
Y nos preguntaron, bueno, ¿qué quieren de vestuario? No tenemos vestuario. Bueno, ¿qué luces le ponemos? No usamos luces. Y bueno, ¿y qué música les ponemos? No precisa. No hacíamos con nada y con todo. Con lo que nosotros tocábamos, todo hacíamos. Tocábamos, bailábamos, cantábamos, interpretábamos. Y no ostensiblemente, ¿viste? Era como de otra parte que estábamos haciendo las cosas. Este es un elenco mixto donde hay uruguayos y brasileros, que hasta hoy nos seguimos juntando. Que ahí estamos ensayando para irnos a un festival de Bahía al cual yo no pude ir porque la policía me estaba buscando y me tuve que volver a Montevideo. La policía política, digo. El que estaba bailando ahí frente a su Rodas y yo estoy tocando, y esa era nuestro desagüe, ¿cómo decir?, donde nosotros podíamos ir a vivir, la gente que quedaba acá de Montevideo, de ese grupo que habíamos empezado, y que nos íbamos a hacer teatro allá directamente. Pudimos seguir con nuestro proceso creativo, porque además la estética nuestra seguía siendo la misma. Tocábamos con lo que había y nos vestíamos como lo que teníamos. Entonces, no había nada que nos impidiera hacer nada. Eso, nada nos impedía hacer nada. Vivíamos de eso y de las clases, todo relacionado, ¿tá? Y yo tejía, y aquel otro tocaba el bajo, y aquel otro hacía unas clases. Vivíamos y no estábamos ni ahí con preocuparnos también. No precisábamos nada, porque lo hacíamos, éramos totalmente autosuficientes. Sí. Y de ahí me volví para Uruguay, porque me devolvieron el trabajo. A mí me habían destituido como profesora en la Escuela de Arte Dramático por razones políticas. A mí y a otras personas, entre las cuales estaba Omar Grasso, por ejemplo. Nos habían sacado de ahí. Y con el advenimiento de la democracia, lo primero que hicieron fue devolvernos el trabajo. Y me vine. Y a regañadientes me admitieron de nuevo en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Digo a regañadientes porque a pesar de estar nombrada en 1985, recién me admitieron en el 1986. Argumentando cosas burocráticas que a mí nunca me importaron. Pero que fue así. Y yo hice con los alumnos de jardinera de ese año 1986 un curso prevocacional se llamaba. Una obra que se llamó Cuenta un cuento, con la cual hicimos 2 temporadas. Esta foto es de Cuenta un cuento cuando fuimos al Festival de Brasil, de Río de Janeiro. Yo cuando tuvimos el éxito que tuvo y pasó lo que pasó, supe que estaba condenada a que eso no iba a traer buenas consecuencias. Lo supe siempre eso. Yo no fui a hacer una guerra a la Escuela de Arte Dramático, yo me quedé en Uruguay porque me estaban devolviendo un trabajo, el trabajo con el cual yo era parte de mi vida, es lo que más me gusta hacer en mi vida, ainda ahora, es lo que más me gusta hacer y lo que voy a seguir batallando por hacer en cualquier parte, porque no puedo hacer otra cosa, la verdad. Y como todo, fue una maravilla aquella experiencia, porque además en aquel momento los técnicos y los que iban a estudiar para actores tenían que estar juntos. Y tanto a los técnicos como a los actores los hice hacer todo, como a mí me habían enseñado en el teatro independiente. ¿Y qué se creó? Se creó un grupo, ¿entienden? Como la Comedia Peñarol se llamó, pero sí, se formó un grupo con aquel Cuenta un cuento, que fue
maravilloso y a la vez yo supe que era mi lápida. Porque en un momento se hizo inaguantable la tensión en aquel sitio. Había alumnos que me idolatraban, había alumnos que me odiaban. Los que no me habían tenido decían, ¿qué es esta mujer toda fantaseada para a un alumno de aquel momento que era todo gris y había profesores que me detestaban, porque de alguna manera yo había demostrado de alguna manera, otra manera había roto un paradigma. Ay, lo dije. Sí, tal cual. Y yo siempre que rompí paradigmas lo hice con agradecimiento al que me los hizo romper. ¿Cómo explicar? Me pareció maravilloso. Mas hay gente que no quiere aprender, hay gente que te quiere matar. Y así aconteció, porque ninguno de los dos lados aflojó la piola. Yo no soy de aflojar la piola. Y el bando que me enfrentaba no era de aflojar la piola. Yo fui muy ingenua, como siempre lo soy, y pensé que yo de alguna manera había hecho algo que estaba bien, pero me terminaron echando de ese sitio, del cual tengo las heridas todavía por acá. Pero mirá, también pasó esto. Esta camiseta que yo llevo puesta, la camiseta de Guas Producciones, sí. Le vuelvo a agradecer a mi primer maestro con toda mi alma, porque yo hice lo mismo que él, siempre inspirado en él, y en los caras que fuimos una manada, un bloco de resistencia cultural de este país, por supuesto, que fue Til Silva y que fue Hugo Rodas y que fue Hugo Márquez, desde el cielo ahora, y desde el cual yo me cuento. Capaz que algún día alguien cuenta la historia de nosotros y de otros muchos más que no estoy nombrando, por amor de Dios. Nombro a los que fueron mis hermanos en el arte y lo siguen siendo. Esta es la compañía que yo pude llegar a formar con alumnos de todas mis generaciones, de las generaciones de mi escuela, de mi pasaje por la escuela, que se interesaron, con otra gente que se juntó, y con los viejos y queridos compañeros de siempre, Til, Inés y nuestras hijas, Olivia y María. Y bueno, y acá sigue pintando mi viejo maestro Pepe Struch. Si yo no hubiera leído a Lope de Vega me hubiera perdido algo. Si yo no hubiera leído a Cortázar me hubiera perdido algo. Si yo no hubiera escuchado a Piazzolla, hay que, por favor, tener esa conciencia, porque si no y además siempre te crees que inventaste la pólvora, cuando otro ya la inventó. Yo sé que estoy copiando a esto yo. Y lo que yo quiero es así, sentir el teatro desde este lado, de los tipos que vivían estudiando, que vivían ensayando, que les daba lo mismo hacerlo en la plaza, en el castillo, en Tenji, y que vivían aprimorando el arte para lo que habían nacido. No se quedaban sentados en un sillón y a vez en cuando leían un libreto y tal. No, no, no. Se entrenaban como para las Olimpiadas, ¿viste? En el cuerpo, en el cerebro y en todo. Bueno, así me gusta a mí el teatro, sí. Yo creo que es así, porque ahora tenemos todo muy en la mano. Vos haces de repente cualquier cosa y te ponen unos efectos especiales y unas cosas impresionantes y te la van salvando. Y yo aprendí por Stanislavski, por Grotowski, por todos los maestros que leí, que el teatro es un actor y un escenario. Y que si eso no está bien, olvídalo. Bueno, la vida, mi mamá, mi familia era bestial. Bueno, a los 10 años posiblemente me regaló unos patines que yo quería con toda el alma, con botas, un libro de Julio Verne de La Tierra, la Luna, que todavía me acuerdo, la tapa del libro me la acuerdo perfecta, un libro de Emilio Salgari y La vida es sueño de Calderón de la Barca.
Y yo leía mucho, leía lo que tuviera porque no era muy así sociable, no. Quiero decir, no era sociable, punto. Y leía y a veces leía cosas y a veces se me agotaba lo que tenía para leer y agarraba cualquier cosa, yo qué sé. Y La vida es sueño. Y yo al principio, ¿qué dije? ¿Es esto? No entiendo nada qué es esto, un poco. Y de repente fue, como te digo, como el jazz, me fue llevando el mantra de Calderón, me fue llevando y una cosa se me quedó así en el cerebro, que con mi letra así de 10, 11 años escribí, y es el monólogo donde Segismundo dice que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Eso de los sueños, sueños son, a mí me pegó, yo no sé por qué, pero yo tenía un cuaderno en aquel momento, como un diario de las niñas que tienen, y tendría más de 10 años, tendría 11 o 12, porque ya era, sí. Y entonces tenía un diario y ponía poesías que bueno, gracias a Dios, aquella pubertad que me hizo conocer a todos los poetas, que todas las nenas que no son populares en la escuela ni en el liceo tienen que sufrir porque no sos nada, pero entonces agarrás y te refugiás, bueno, yo qué sé, Neruda, Liber Falco, Idea Vilariño, todos esos que se pintaron, muchos poetas, Lorca, bueno, todo aquella, mucho. Los sueños, sueños son. Ahí siempre quise, en un momento es como se me borró la comedia, La vida es sueño. Y en un momento, estando en la escuela de dramático, mi maestro, del cual ya les he hablado, montó el auto sacramental de La vida es sueño. Un auto sacramental es una cosa que va más allá, que los personajes son simbólicos, que es el poder, la tierra, el agua, ¿entendés? Bueno, y yo me quedé maravillada con aquella puesta en escena, porque era el mismo argumento de la comedia, pero llevado al plano espiritual, si querés, al plano esotérico, si querés, al plano de la magia, si querés. ¿Entendés? Cada uno de los personajes de la comedia, Segismundo tenía su homónimo en el hombre, Basilio el padre tenía su homónimo en el poder, y así sucesivamente. Y me pareció aquella apuesta maravillosa porque además bailaban y cantaban. No fue tan fácil cantar y bailar en este teatro montevideano, olvídense. Ahí me quedé maravillada y yo dije, yo algún día voy a hacer esto. Y en un momento que tuve un grupo en la Escuela de Arte Dramático en el año 74, yo propuse para hacer La vida de sueño y lo empezamos a ensayar y se cerró la escuela por la dictadura, en el 75 fue, ahí va. Y ya aquello la tuve otra vez ahí enfrente de mí, cada vez la iba entendiendo más aquella historia, porque eran unos filósofos estos tipos, loco. En esos versos, además de la belleza de la poesía, te dicen cosas que te dejan muerto, ¿entendés? Te dejan pensando para toda tu vida, que es tu vida en frenesí, te la dejan pensando. Y yo pienso que el teatro tiene que ser así, que te la deje pensando, ¿me entendés? Si no, no sirve para nada tampoco. Porque está bien que el teatro divierta, porque es su esencia, porque no te puedes pudrir así, ¿viste? No, tenés que estar divertido, pero te tienen que decir algo. Eran unos maestros los del siglo de oro en aquel momento, ¿entendés? Te metían 50.000 asesinatos en Hamlet, te mataba este, el otro, incesto, cosas, y de repente te salía con aquello que te decía. Palabras, eso es brutal. ¿Qué leéis, mi señor? Palabras. Mágico. Es como hacer un grafiti en una pared. Muy bueno, además. Y ahí me pintó la oportunidad de hacerla, la parte de la comedia, con uno de mis amigos de aquel momento, hermano, que murió en Venezuela, Hugo Márquez, que él estaba demasiado loco para estar acá. Entonces, con ese director hicimos una versión que fue detestada,
odiada, pero mirá, no nos alcanzaban los adjetivos para decir que estaban todos mal de la cabeza. La hicimos con el Club de Teatro, y Graciela Figueroa hacía de Segismundo, y Mari Minetti hacía de Rosaura, y Jorge de Nevi. Nombro para demostrarle que era una banda pesada. Hacía del Basilio el Poder, y yo hacía de Estrella, y el Til Silva hacía del otro malísimo, ¿cómo se llama? El que le quiere... Bueno, no sé, éramos una banda que estábamos experimentando eso que yo les digo, a ver qué podíamos sacar de nosotros que fuera nuestro mismo, ¿viste? Y aquella vida de sueño se redujo a unos pocos monólogos, a unas pocas frases y a lo que pintara, porque esa era la consigna, como los músicos de jazz. Vos te sabés el arreglo, te sabés en qué tono y hoy vamos arriba. Y pintaba magia. Bueno, después yo la hice en la escuela de nuevo. Y la terminé haciendo con la Comedia Nacional. La última versión que hice por ahora, porque cada vez, si me dicen de hacerla y alguien quiere hacerla, yo ya la estoy haciendo. Que fue una versión bastante fallida. Bastante fallida. Sí, ¿cómo decirte? No sé, hay cosas que cuando no pasan, no se pueden enseñar en... Un actor te puede fingir que está completamente transido de corazón y que está muriendo de pena y que puede fingirlo. Hay algunos actores que lo hacen muy bien, muy. Eso es tener oficio. Pero hay actores que lo hacen desde el fondo de su corazón. Y eso no quiere decir que no tengan técnica. Yo tampoco digo que no hay que tener, por favor. Todas estas millones de personas que yo les he nombrado han sido maestros que de alguna manera a mí me dieron un conocimiento y me siguen dando. Sí, llegué hasta aquí. Hasta aquí. Esta foto mía me gusta porque de alguna manera hay algo como de ironía, hay algo como de tranquilidad, hay algo como de encaramiento, hay algo como de tranquilidad y como de saber que está todo bien, que está todo bien, que está todo bien. Yo agradezco a todo, a mi vida que tuve, a mis maestros, a todo lo que pude ver, a todo lo que pude leer, a todo lo que pude disfrutar. Yo acá estoy en el Cabo Polonio, en un ranchito, arriba. Seguramente estoy mirando al mar o algo, porque esta mirada es como que estoy mirando algo, sí. Y yo estaba bien así ya. Estoy agradecida, solamente estoy como agradecida a todo. Y, ¿cómo decir? Siento saudade a veces cuando no estoy muy en el escenario o trabajando con alguien. Pero yo sé que yo estoy ahí y que eso llega. Esto llega. Sí, sí. Sí. Yo pedí muchas cosas. Se me cumplieron muchas cosas de las que pedí. Ahora solo me queda eso. Y agradecer también por este momento. Qué malandra. Yo sé qué cara tengo acá. Eso, ya tengo unos años arriba. Acá tenía 60, yo creo. No pensé que iba a llegar. Menos mal que me hicieron esta entrevista ahora, porque es prepóstuma. Si esperaban un ratito más, yo ya no estaba acá. Y me iba a dar mucha rabia, loco. Mucha rabia. ¿Entendés? El otro día fui al Cabildo y escuché un tema del Príncipe y otro de Mateo tocado por la Sinfónica o banda, no sé, bárbaramente tocado. La gente del Mango, todo el mundo aplaudiendo hasta morirse.
Y yo llorando hasta morirme también. Porque ¿por qué? ¿No? Prejuicios, preconceptos, dos cosas que si me dicen que yo soy una maestra que vengo a la escena aquí, tienen que aprender. No prejuicio, no preconcepto, mucha valentía, mucha disciplina. Lo demás, si no lo trajiste, no sé, haz lo que pueda. Estudia como un loco, yo qué sé. Bueno, ¿está?